Gobierno va a devolver el IVA de las compras de la canasta básica familiar con una suma de hasta 18.800 pesos mensuales. Y para hablar de esto lo tenemos al economista, miembro del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, Kevin Castillo. Kevin, muy buenos días. Marco Fleming te saluda, Valentín Cueto y todo el equipo de Nada que Decir. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿Cómo Kevin, están? todo bien, por suerte. Kevin, es una medida sumamente importante, ¿no? Que impacta de lleno al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras en consecuencia de una suma de políticas que se vienen dando esta semana. Sí, la semana, veníamos de algunas medidas fuertes en relación a los ingresos de los trabajadores. En primera instancia fue la modificación del impuesto a las ganancias, en donde las personas que cobran a partir de 1.700.000 pesos solamente van a empezar a pagar los que estén por encima de esa cifra. Y bueno, hubo mucho revuelo con esa primer medida, sobre todo porque se beneficiaba al escalafón más mejor con mejor posición dentro de los trabajadores. Sí. Y posteriormente salió esta medida de reducción del IVA en alimentos para los sectores trabajadores no abarcados por la medida de ganancias. A mí me parece que es una medida importante, una medida que se venía solicitando, una medida, es decir, que recomponga los ingresos de los sectores trabajadores de menores ingresos, así que me parece que en términos distributivos y en términos de poder adquisitivo es una buena medida. Después, en cuestiones fiscales, bueno, toda esta batería de medidas de reducción de recaudación, bueno, puede llegar a tener un efecto importante, digamos, en lo que es el déficit fiscal. Comentame un poco de eso, porque lo que se puede escuchar por el lado de la oposición es que primero querían impulsar el proyecto porque estaban de acuerdo. Ahora que se impulsó el proyecto no están de acuerdo porque dicen que va a ser financiado con el impuesto inflacionario. Contame un poco sobre esta situación. Sí, la discusión principal surgió cuando aparece la quita de ganancias para casi, solamente quedan afectados el 0,9% de los trabajadores, ¿no? Cuando se da este beneficio, se dispara una discusión bastante acalorada respecto de lo que iba a suceder con la recaudación, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto que tiene una recaudación importante, es un impuesto que se coparticipa con las provincias, y el impacto va a ser claramente fuerte en la recaudación, y eso va a profundizar el déficit fiscal. Creo que hay un consenso en todo el apartado político respecto a que la inflación hoy tiene una causa bastante clara, que es la situación del déficit fiscal y del déficit cuasi fiscal, digamos, que implica creación de dinero para poder financiar esos déficits, y que termina yéndose a una presión sobre el tipo de cambio, puede ser el tipo de cambio oficial o los tipos de cambios financieros, que terminan haciendo mella, digamos, en lo que son los precios, digamos. Entonces ese diagnóstico me parece que es compartido por toda la clase política, y entonces ver que una reducción importante en la recaudación va a forzar a un mayor déficit fiscal, se lee obviamente como echarle mayor nafta al fuego, digamos, en materia inflacionaria. Justo ayer se publicaron los números de la inflación, los cuales no son nada buenos, los cuales eran esperados igualmente alrededor de estas cifras, pero bueno, aparece como un problema ahí de una cuestión de dinámica, de decir, bueno, se está dando este beneficio que recompone hoy parcialmente los ingresos, pero estos ingresos van a ser nuevamente carcomidos por la evolución de la inflación. ¿Y cuál es de qué manera se podría ejecutar que no sea de esa forma? Porque también se está impulsando un marco productivo importante en el país. Sí, por supuesto. Yo creo que este año, en donde estamos atravesando un momento electoral, es difícil pensar que creo que esto es algo que lo he transmitido siempre. Es difícil pensar en un programa de mediano o largo plazo cuando estamos atravesando una elección tan caldeada como esta, y en donde se ponen en juego tantas cosas, ¿no? Porque son tres modelos de país o tres proyectos
sumamente distintos, y entonces el gobierno está en este momento haciendo todos los esfuerzos posibles para poder hacer una buena elección. Sí. En ese marco es posible que muchas medidas se entiendan como de carácter transitorio, más allá de que Massa prometió que si es presidente el impuesto a las ganancias iba a quedar más o menos configurado como está ahora, o sea, es decir, con esta nueva modificación, se entiende que también prometió o también aclaró que va a ir hacia un presupuesto con déficit cero. Claro. Entonces hay una lectura de mediano plazo de que hay que corregir la situación del déficit. Por supuesto que si mejoramos el perfil del exportador y si mejoramos un poco la producción y la recaudación por la vía de la producción, va a haber una mejora en ese apartado, pero bueno, en este momento, con el déficit tan importante que tenemos, reducir impuestos claramente va a tener un impacto fiscal bastante fuerte. Claro. En ese sentido yo considero que, a ver, la medida del IVA, de la reducción del IVA para alimentos, es mucho más óptima, mucho mejor en términos sociales, sí, y en términos distributivos que la medida de la reducción del impuesto a las ganancias, ¿no? Sí. Kevin, Valentín Cueto. Sí. Termina. No, más que nada por eso, por a qué sectores afecta. Claro. Básicamente el IVA afecta a los sectores de ingresos medios y bajos. Sí, es el impuesto más regresivo que puede haber, sí, el IVA, te diría. Te iba a preguntar justamente a propósito del tema del IVA, para ir específicamente a ese anuncio. ¿Se dio en la tecla en el mecanismo? Porque viste que ya se ha intentado tiempo atrás rebajas del IVA y siempre terminaba en la misma situación de que los comerciantes o los mayoristas o los supermercados o los pequeños almacenes se terminaban quedando la diferencia, se terminaban apropiándose de la diferencia de la baja del IVA justamente a partir de lo que era la venta. Ahora sí, va a ser directamente automáticamente y va a ser a partir de los bancos, digamos, del Estado de alguna manera. ¿Qué pensás de eso? ¿Es la forma correcta? Creo que ha dado en la tecla con esto, ¿no? Sí, yo considero que sí. Recordemos que en 2019, cuando Macri pierde las PASO, claro, él anunció la eliminación del IVA en alimentos, lo mismo, sí, la misma medida, pero la eliminación iba a ir para el lado de la oferta. Es decir, claro, se iba a dejar de cobrar impuestos a las empresas que producían alimentos. Yo creo que en este caso se ha aprendido de esa experiencia que no fue positiva. Uh-huh. Recuerdo que no tuvo un impacto en los precios. No, pues pasó esto que te digo yo. Claro, no tuvo un impacto y en este caso yo creo que el gobierno ha aprendido de experiencias locales exitosas, como por ejemplo la cuenta DNI, uh-huh, que si bien no actuaba sobre el IVA, generaba un reintegro en las compras de bienes alimenticios. Entonces yo creo que se ha aprendido de estas experiencias que se llevaron adelante, que fueron exitosas y que fueron una verdadera transferencia de ingresos a los sectores trabajadores. Yo creo que sí, es una implementación bastante interesante, bastante inteligente, que permite formalización de la comercialización. Eso es algo no menor, porque en general estamos con el país, digamos, las provincias tienen serios problemas de formalizar la actividad de comercialización en el último eslabón de alimentos, sobre todo en comercios de cercanía. Entonces me parece que eso permite formalizar, es virtuoso en ese aspecto, es virtuoso en el aspecto de que va a hacer una transferencia de ingresos real a los sectores trabajadores, y también es virtuoso en el sentido de que el tope hace que el IVA termine ganando más progresividad. Claro. Entonces, la verdad que en ese sentido yo creo que es un acierto y que se va a ver en los bolsillos de los trabajadores, de los jubilados y de los monotributistas. Kevin, te hago otra pregunta en este sentido. ¿Hay algún estudio, no sé si ustedes lo vienen trabajando, pero algún estudio que dé cuenta de qué impacto tiene todo el paquete de medidas que están dando? Porque recordemos que hubo suma fija, el bono, suma fija o bono, el tema de las ganancias, los créditos, etcétera, pero sobre todo la suma fija, el tema de ganancias y el tema de
de ahora del IVA. ¿Cómo repercute eso en lo que es el poder adquisitivo del trabajador? Digamos, ¿compensó la devaluación del 22%? ¿Fue más allá? ¿Se quedó un poquito corta? Mira, aún no hay estudios claros de eso, sobre todo porque, por ejemplo, la suma fija no la acataron todas las provincias, Sí. Entonces es difícil hacer un promedio teniendo en cuenta eso. Era una medida importante la suma fija, pero lamentablemente no la adoptaron todas las jurisdicciones. Yo creo que la devolución del IVA va a tener un impacto importante, y lo que va a tener un impacto fuerte va a ser la devolución de ganancias. A ver, todavía no hay un estudio de cuánto impacta en el PBI en términos globales. Creo que hasta la suma fija, hasta las primeras medidas que anunció Massa era un 0,4 del PBI, 0,4% del PBI, pero aún no está bien esclarecido si esto va a compensar la devaluación y la inflación. Recordemos que esto también, yo creo que, repito, la cuestión dinámica, porque me parece lo más interesante de lo que les puedo aportar, ¿no? Que, a ver, la suma fija es un bono por 2 meses. Uh-huh. La devolución del IVA va a ser hasta diciembre. Lo de ganancias va a ser hasta diciembre y va a continuar si Massa es electo presidente. Bueno, son medidas con distinta trascendencia temporal. Mientras la inflación continúe de acá para adelante en estos niveles, yo creo que más allá de que se pueda compensar o no los efectos de la devaluación, estas medidas de carácter transitorio poco van a poder hacer con la inflación que parece ser permanente. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la agenda del próximo gobierno, sea cual sea, debería estar enfocada en reducir la inflación a partir de mejorar las cuentas fiscales. Eso va a ser necesario. En ese sentido, bueno, queda el interrogante de cuál sería el camino que adoptaría Massa en caso de ser electo presidente, porque en estos casos, ¿no?, en donde se reducen impuestos, bueno, después es difícil volver a implementarlo. Uh-huh. Entonces ahí, bueno, hay una discusión latente sobre cómo alcanzar el equilibrio fiscal, recomponiendo recaudación y pudiendo equilibrar los ingresos y los gastos. Yo creo que esa es la manera de reducir, de solucionar el problema de la inflación en el mediano plazo, y eso es lo que va a hacer, lo que va a generar un impacto positivo en los bolsillos de los trabajadores, ¿no? El ver que su ingreso no se licúa mes a mes. Claro. Kevin, te hago una pregunta que por ahí tiene que ver con esto, pero quedó como al margen. La evasión impositiva que se está dando a nivel anual en el país, ¿tienen ustedes estudiado más o menos qué representa dentro del presupuesto? Y después, lo otro que quería preguntarte, si se puede tomar la base de exportaciones de granos, por ejemplo, en las 10 millones de toneladas de algún grano en particular, o en general de cada uno de los granos, cuáles eran las producciones de los últimos 3-4 años, y dejar las retenciones, pero liberar a partir de llegar a ese punto que el productor acceda a los dólares en forma abierta. No sé si me entendés más o menos la idea. Sí. Bueno, en el primer caso, sí. Es difícil medir algo que no se ve. La evasión fiscal sabemos que existe, sabemos que es fuerte en Argentina, sabemos que aproximadamente el 40% de los trabajadores en Argentina se encuentran en una situación de informalidad. Entonces ese es un número, una aproximación del tamaño de la economía informal. Pero después hay, podría decirse que es una aproximación, pero que no es del todo representativa, porque después tenés mucha informalidad en lo que es la comercialización, por ejemplo. Lo sabemos en el cotidiano, ¿no? Cuando vamos a un comercio y no nos dan una factura, es algo cotidiano en la economía argentina, la subfacturación, y es evidente que si fuera 100% formal la economía, la recaudación sería mucho mayor. Yo creo que en ese sentido, por eso celebro
la implementación de esta medida de la reducción del IVA de alimentos, la forma en la que se hace, ¿no? Porque también creo que es algo que no mencioné, la devolución se hace cuando vos haces una compra con tarjeta de débito. Claro. Y eso obliga a la formalización. Claro. Entonces, es un mecanismo bastante virtuoso porque también le va a permitir al fisco saber cuánto verdaderamente recaudan cuánto verdaderamente facturan los comercios, ¿no? Porque si aumenta, si la gente presiona o va a pagar mayoritariamente con medios de pago bancarios, Sí. eso claramente obliga a la formalización y obliga a transparentar o a blanquear un poco la facturación real de los comercios en general, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que eso va a permitir una mejora en la formalización y vamos a poder tener mayores datos para saber cuál es el verdadero tamaño de la economía informal. Yo creo que eso es algo muy muy positivo en ese aspecto. Después, respecto a la segunda pregunta, es una propuesta interesante. Nosotros desde nuestro observatorio tenemos otra propuesta que es la implementación de retenciones móviles, que no están tanto basados en el incentivo de un premio cuando se llega a un tope de producción, sino que está más basado en la relación de los precios. Y eso permitiría, además, las retenciones móviles, para la gente que nos está escuchando, es establecer una alícuota diferencial cuando el precio de las exportaciones está en un determinado nivel o en otro. Si los niveles son históricamente altos, las retenciones pasarían a ser más altas en términos de alícuotas, y si los precios están deprimidos serían más bajos. Esto a nosotros lo que nos permitiría como país es suavizar la volatilidad del ciclo económico. Claro. Cuando los precios internacionales están muy por encima, el impacto de la inflación podría ser menor porque se le estaría cobrando mayores retenciones, entonces el dinero que le quedaría en mano al exportador sería menor, y cuando el precio está deprimido se le cobrarían en términos proporcionales menores retenciones, lo cual permitiría cuidar la rentabilidad del productor y permitirle seguir produciendo o evitar que el productor, que el exportador, mejor dicho, se encuentre en situaciones problemáticas en términos financieros. Actualmente, esa es la propuesta que nosotros hemos trabajado. Claro. Actualmente, ¿en cuánto tendrían que estar las retenciones? No, eso depende, eso depende porque ahí en realidad nosotros como país nos debemos un debate de cuál debe ser el nivel. Y ese es un problema, ¿no? Porque hay dos candidatos que están pidiendo retenciones cero. Entonces, la discusión es dos candidatos que dicen cero y otro candidato que no lo deja bien en claro. Que no lo habla, ¿no? yo te iba a decir. Claro. Kevin, sí. Esto de la retención cero la están reflejando por cómo funciona en Europa, ¿no es cierto? Sí, pero en su momento, nosotros cuando desarrollamos la propuesta de retenciones móviles, sí. Era una propuesta que la estaba llevando adelante Rusia en su momento. Claro. Sí. Que fue, creo que fue 2021, que implementó las retenciones móviles, y nosotros empezamos a trabajar esa idea para trasladar esa propuesta y decir, bueno, no es una propuesta loca, no es una propuesta que no se lleva adelante en el mundo. Rusia es un productor importante de commodities, entonces si un país con algunas características similares en ese aspecto lo puede llevar adelante, lo puede implementar, ¿por qué nosotros no? No, y te agrego, si un país utiliza... Sí. Te agrego otra cosa, es que Rusia, al igual que Argentina, tiene una alta concentración de las tierras, diferente de lo que pasa en Europa, por ejemplo. Claro, tal cual. Eso, en su momento cuando se llevó adelante, también estaba la necesidad de reducir la volatilidad del ciclo. Claro. ¿No? Entonces fue una propuesta que, yo en este sentido, nosotros no somos muy partidarios de llevar adelante propuestas que no se hacen en todo el mundo. Por ejemplo, la dolarización nos parece una propuesta que es mala para nuestro país por un montón de aspectos, pero también porque la evidencia empírica sí lo avala. Claro. Por ejemplo, Ecuador. Por ejemplo, Ecuador. Sí. Nosotros lo que pensamos es ningún país que haya alcanzado el desarrollo lo hizo a partir de la dolarización. No, jamás. Claro. O de adoptar una moneda que no es la propia. Claro. Entonces decimos, bueno, ¿por qué vamos a llevar adelante una medida que está comprobada que no llevó a ningún país al desarrollo, que no llevó a ningún país a una mejora
en los ingresos de sus trabajadores. No, pero y aparte... no mejoró la situación fiscal de sus países. Sí, pero aparte otra cosa, Kevin. Vos pensás que, por ejemplo, en Ecuador se han apropiado de todos los patrimonios... estratégicos de ese país. Por ejemplo, la nafta, a Ecuador, de lo que exporta de petróleo y naftas, les queda el 12%. Claro. ¿Entendés? No tienen industria nacional, están atados de pie y mano, no tienen salud, no tienen educación, no tienen nada. Le sacaron todo, no tienen recursos estratégicos ni tampoco patrimonio estratégico, como te decía recién. Y lo que te quería hacer mención es que habla mucho de Europa, pero evidentemente no conocen cómo funciona el sistema europeo. Por ahí conocen las ciudades más importantes, pero no conocen cómo funcionan, ya que, por ejemplo, países como España, Francia, Italia, no tienen retenciones, pero vos sabés lo que pagás en el valor de la tierra, el impuesto a la tierra que tienen ellos. Claro. Supera ampliamente el 33% de retenciones que se da acá. Claro. Pero no lo dicen. No. Es tal cual. O sea, hay que... A ver, nosotros como sociedad y como país nos debemos... yo creo que esto de la quita de ganancias también despertó mucha discusión respecto a cuál debe ser el sistema tributario óptimo en Argentina, claro. Cómo construimos un sistema tributario que sea progresivo, ¿sí? Que pueda gravar a los que más tienen en proporción. Yo creo que es una discusión abierta, pero que debe ser resuelta ya. Debe ser resuelta ya hoy. Porque en el medio la inflación nos está comiendo las costillas. Claro. Y yo creo que es más claro que en otras oportunidades, que en otros momentos históricos, es más claro que nunca que hoy el problema de la situación fiscal y cuasi fiscal es lo que está motorizando la inflación. Más allá de después las otras causas que sabemos que es multicausal, yo creo que hoy el componente central es eso, y entonces nos debemos una discusión de cómo tiene que recaudar el Estado, cuánto tiene que recaudar, claro. y hacia dónde tiene que ir el dinero del Estado, hacia qué sectores, digamos. Claro. Kevin, la última pregunta te quiero hacer. Acá los grandes distribuidores, que son los que le compran la producción a los productores, evidentemente, la pagan a 30, 60, 90 días, 120, retienen esos recursos, ¿no es cierto?, esas mercaderías, y después en la especulación te la venden a vos, a mí, a todos los vecinos, en valores que no tienen nada que ver con lo que les ha salido a ellos. Son los grandes ganadores de esto. Ni el productor ni el consumidor final están beneficiados. Simplemente el que está en el medio. ¿Se puede hacer algo con eso? Mira, sí, se puede hacer algo. O sea, es uno de los elementos que algunos sectores políticos suelen citar a la hora de explicar la inflación, ¿no? Los grandes monopolios o los grandes grupos concentrados. Yo creo que obviamente tienen su parte tienen una parte importante en relación a la hora de explicar la inflación, pero yo creo que si vos quitas incentivos al movimiento de la inflación o trabajás sobre la inercia inflacionaria, yo creo que esos sectores van a ver mermada, digamos, su capacidad de arbitrar respecto a los precios. Claro. Yo creo que si hoy desde el Estado se puede empezar a sanear la situación fiscal y eso genera que se deje de crear dinero, tanto sea por los intereses de las LELIC o por los intereses de la deuda del Tesoro, si el Estado tiene la capacidad de dejar de generar dinero, van a haber menores presiones sobre la cotización del tipo de cambio, y eso va a poder liberar un poco esta situación exasperante de presión sobre los precios constantemente, ¿no? Si no hay constantes presiones sobre el dólar, yo creo que ahí la inflación se va a empezar a normalizar, se va a empezar a reducir, pero para eso obviamente se necesita que los primeros paquetes de medidas sean por parte del Estado para sanear su situación fiscal. Yo hoy creo que, digamos, el problema originario está ahí. Después entiendo que hay actores económicos que se benefician de esta situación. Entiendo que el impacto de la inflación
es asimétrico, los sectores concentrados tienen mayor capacidad de capitalizar la inflación, de capitalizarse a través de la inflación, pero no creo que sean hoy quienes sean los generadores de la inflación, sino que son los beneficiarios en todo caso. Creo que hoy el problema está más en el Estado. Kevin, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y le robamos 5 minutos al siguiente programa. Te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, la próxima te esperamos acá en el estudio. Sí, por supuesto. Sí, cuando me inviten estoy. Dale, muchas gracias. Estábamos en comunicación, un abrazo grande. Estábamos en comunicación con el economista y miembro del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, Kevin Castillo. Hemos llegado al final de Nada que